Voy a dar el paso a mi presentación de mi querido compañero Omar Cueria, que es un chico, ¿qué puedo decir de él? Es un chico proactivo, apasionado, muy buen comunicador y una persona majísima. Es asturiano de origen, que estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha y es portavoz de Equipo Europa de Castilla-La Mancha. Es un enamorado de las artes, se nota, ya lo averiguaréis después, pero particularmente del mundo escénico. Viajar y tener una buena conversación es lo que más le disfruta, pero sobre todo se interesa y se implica en la búsqueda de la identidad en un mundo cada vez más globalizado. La verdad es que recomiendo mucho su perfil de Instagram, sobre todo siguiéndolo en Twitter y en historias, que expone unas reflexiones bastante trabajadas, coherentes. La verdad es que estoy encantada con él y bueno, que ha sido un placer también trabajar con él. Entonces, sin más dilación, os dejo en sus manos. Ya sabéis, cualquier pregunta, comentario, tenéis el chat y vamos a ir haciendo esta dinámica entretenida y participativa sobre todo. Omar, te cedo la palabra. Bueno, mira, muchísimas gracias, Camila, simplemente muchísimas gracias. Tú decías una palabra antes de muy buen comunicador. Mira, realmente no lo creo. Y creo que lo que he aprendido realmente de comunicación viene de personas como usted. Realmente. Durante todos estos meses. Realmente, de verdad te lo digo. Muchas gracias. Y, o sea, Muchas gracias, pero todo lo que he dicho es cierto y tú lo mira, sabes. pero muchísimas Sí. gracias, Camila. Y bueno, obviamente, muchísimas gracias a toda la gente que hoy está aquí. Es complicado una tarde de un lunes, justamente en los inicios de este año tan convulso, ¿no? Para todos, este año del coronavirus. Así que teneros hoy a todos aquí y que podáis disfrutar de esta ponencia, no solo de la mía, sino de todas las que ha habido a lo largo de estos días, con tan magníficos ponentes, realmente es de agradecer que asistan y realmente es un placer poder hoy compartir con vosotros un poco. Y quizás ustedes, cuando hayan visto el cartel, hayan dicho, pero bueno, ¿de qué nos va a hablar este chaval? ¿De qué nos va a hablar este chico? Este se le ha ido la cabeza. Nos va a hablar de Eurovisión y la geopolítica. Pero vamos a ver, vamos a intentar razonar, ¿cómo nos va a hablar de Eurovisión? Eurovisión, esa cosa que vemos en la tele para hacer memes y que escribimos por Twitter. ¿Vas a dar una ponencia en algo tan serio como esto sobre Eurovisión? Realmente. A ti se te ha ido la cabeza. Y luego estarán los otros, los que dirán, mira Eurovisión, va a hablar de Eurovisión. Pues me voy a conectar, puede estar guay, porque a lo mejor, oye, cuenta algo gracioso. Hoy vamos a intentar entender Eurovisión, pero no solamente Eurovisión, sino toda nuestra historia como europeos y como seres humanos desde otro punto de vista. Hoy vamos a hacer un viaje. No sé quién de aquí, si alguien lo puede decir por el chat, cuando que digáis yo, le gusta viajar. ¿A quién de aquí le gusta viajar? ¿Quién de aquí le gusta viajar? Yo. Ya veo esos yos. Bueno, yo también os digo que a mí me encanta viajar, como os digo. Y hoy vamos a hacer un viaje. Pero para empezar, creo que a todos, sí, no, sin lugar a dudas. Vamos a empezar un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el año 1956. Anda, que no os lo pongo complicado. 64 años hace 64 años de esta fecha. O sea, un pequeño viaje en el tiempo. Pero vamos a irnos a ese año 1956, pero teniendo otra mente vista en el año 2020. En una situación en la que nos encontramos en medio de una pandemia, con un mundo dividido. Ahora mismo el mundo se pelea por una lucha por una vacuna, por una lucha por ser la nación, digamos así, que salga mejor dentro de lo malo de esta crisis del coronavirus. El mundo se encuentra ahora mismo cerrado por los propios países. Ahora mismo no hay unas relaciones entre países. Ahora mismo no podemos viajar a Francia, o sí podemos viajar a Francia, pero no podemos viajarnos a China, no podemos viajar. Y tampoco, ahora mismo con dificultades, esto lleva a que los propios seres humanos no nos podamos relacionar entre nosotros. Es decir, a que no podamos aprender el uno del otro. Pero vamos a ver, Omar, ¿tú aquí no venías a hablar de Eurovisión?
Ya, pero hay un problema. Si yo ahora mismo como ser humano español, como habitante de España, no me puedo relacionar con una persona que es de Italia, que es de Francia, ya no me voy a ir mucho más lejos, ¿vale? Se ha producido un parón en un intercambio cultural. Pues imagínense ustedes si esto en 2020 lo sienten, imagínense vivir en el año 1956. Imagínense ustedes que en el año 1956 se encuentran con sus familias en sus casas y les llega un aparato recientemente renovado que es la radio. Ponen ustedes la radio en su casa, no la televisión. Luego hablaremos de la televisión. Y ustedes escuchan la radio. Cada uno en su país, en una Europa que venía de la Segunda Guerra Mundial, oiría algo en esa radio. Cada uno oiría algo distinto, lo que le quisieran contar en su propia casa, lo que los medios le quisieran contar. Y de repente, un grupo, digamos así, muy inteligente de personas, decidieron que era el momento de crear algo grande. Vieron en el poder de la radio y en una televisión que se estaba creando por aquel entonces, pero que aún no era muy popular, la idea de que una señal, una misma imagen, pudiese llegar a todas las televisiones de toda Europa. Claro, hoy en día yo abro el móvil y me voy a YouTube. Veo una misma imagen que una persona que vive en Italia, en Alemania o en China, en un mundo globalizado. Pero por aquel entonces, en una Europa destruida tras la Segunda Guerra Mundial, eso no existía. Nadie era capaz, si querías hacer una llamada, era muy complicado, por supuesto, pero no había una comunicación a través de la imagen o del sonido en el hogar de casa. Así que un grupo de personas de distintos países se reunieron en Ginebra y se reunieron con no sé si sabéis quién es la BBC, la televisión pública británica, en Ginebra, en Suiza, porque dijeron, vamos a ver, es hora de reconstruir Europa a través del poder de la imagen. Y crearon lo que es la Unión Europea de Radiodifusión. Y esto quiero explicaros que no tiene nada que ver con la Unión Europea. La idea de la Unión Europea de Radiodifusión es simplemente esa, crear una imagen que se pueda ver a toda Europa. Pero claro, si tú creas una imagen que se pueda ver a nivel de toda Europa, tienes que buscar algo, tu programa estrella. ¿Cómo tú puedes hacer que toda Europa se siente en el televisor al mismo tiempo? ¡Ostras! Oye, dijo un señor muy majo en la BBC, ¿y por qué no creamos un festival de la canción de Eurovisión? Tú estás loco. ¿Cómo vamos a crear un festival de canciones si no nos llevamos entre nosotros? ¿Cómo vamos a crear un...? Vamos a ver, a este se le ha ido la olla, a este se le ha ido la olla. Oye, pero mira, lo podemos hacer... Bueno, vale, y entonces, bueno, si hacemos esto, y es que ya tenemos una pelea, ¿dónde vamos a hacer el primer festival? Porque ningún país se lleva entre ellos, había una Unión Económica Europea del Acero, pero bueno, ningún país quería, si ganaba ya podía llegar a algún tipo de disputa. ¿Dónde podemos hacer el festival realmente? Y dijeron, en Suiza. ¿Y alguien de aquí del chat por qué cree que puede ser en Suiza? Y no me vale que es por el dinero negro, que eso ya es otro tema. ¿Alguien sabe por qué ha podido ser en Suiza? Muy correcto. Neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. Suiza fue el primer lugar, la primera sede en el año 1956 donde se celebró el Festival de Eurovisión, concretamente en una ciudad que se llama Lugano, por entonces el Festival de la Chanson de Eurovisión, ¿vale? Para los franceses, porque aquella era una época de mucha habla francesa, que el francés era el idioma de la diplomacia. Actualmente es el inglés, pero para aquel entonces era el francés, el idioma predominante. Y llegó aquel Eurovisión. Obviamente en aquel Eurovisión nadie lo vio por la televisión. Lo vieron muy pocos países. Participaron únicamente 6 países y la mayoría venían de la Unión Económica del Acero, exceptuando Suiza. Y dijeron, vamos a ver. Yo no voy a decir que en 1956 el festival estuviese comprado. Pero era un festival muy difícil, porque si la marca de Eurovisión se quería continuar, de algún modo u otro tenía que ganar un país que a nadie le pudiese afectar.
que ganase. Porque si ganaba por entonces la Alemania Occidental, pues imaginaros vosotros. Si ganaba Luxemburgo, pues mira, caos igual. Si ganaba Reino Unido, pues caos igual. Porque, mira, que gane Suiza. Y Eurovisión 1957 se celebró en Suiza. No fue hasta 2010 que conocimos los resultados. Bueno, Mar, ¿y qué es? ¿Que vas a estar hablando todo el día de los años 50? Tranquilos, tranquilos, que yo voy a ir dando un paso en el tiempo, que no os voy a aburrir con el blanco y negro, que vamos, yo sé que lo que menos queréis venir aquí a haceros es aburriros. Pero llegaban los 50 y de repente aquella idea empezaba a funcionar. Una burguesía de la época, unas familias en su casa, llegaba la hora de la cena, se encendían la radio y escuchaban unas mismas ondas. ¡Ostras! Unas mismas ondas. Oye, ¿no puede ser esta la oportunidad perfecta? Digo yo, no sé. Para a través de distintas identidades, de distintos países, dar una imagen y un, digamos así, mensaje que a través de la comunicación cambie las ideas. Bueno, estos estaban cocinando, tal, empezó a cocinarse un poco y llegamos a 1958, el número de países empieza a crecer, 1900, la gente empieza a comprar televisores, el televisor llega a la vieja Europa y dicen, bueno, vamos a cambiar el sistema. Por aquel entonces había un sistema donde cada país podía presentar 2 canciones. Si saben ustedes que en la Eurovisión de hoy en día eso es imposible. Actualmente la Eurovisión de hoy en día, en el año 56 fueron 2 canciones, pero a partir de ese año ya ha pasado a ser una canción por país, ¿vale? O sea, porque creían que así había más posibilidades de que todos los países ganasen, también había menos participantes. Pero la llegada de los años 60 hizo un boom. Porque la televisión se colaba en los hogares y la televisión ya no solo nos daba audio, sino imagen, señores. Y la imagen se convertía en la oportunidad perfecta, la imagen que toda Europa vería. Y ahí llega el momento en el que una Europa que se empieza a pacificar por un lado, pero se encuentra dividida en 2 bandos. Por un lado tenemos una Europa occidental, una Europa que avanza, que viene del Renacimiento, de eso ya os contará Elena, que viene de la Europa más artística, cultural, una Europa para la cual empieza el mundo, por supuesto con una España aislada totalmente en un régimen franquista, no incluimos a España en esta situación, pero bueno, España arrancaría en 1961 en Eurovisión porque el régimen franquista quería venderse al mundo. Y por otro lado tenemos el otro lado, al otro lado del que se estaba construyendo para aquel entonces, muro de Berlín. Una división económica, política, ideológica, pero también cultural. Antes os hablaba de la UE, la Unión Europea de Radiodifusión. Los soviéticos, sabéis que es el lado este, no el lado este completo, pero una parte del lado este, la influencia comunista, fueron los primeros en llevar un satélite al espacio. Y por aquel entonces aún faltaban unos 8 años para que los americanos llegasen a la Luna, los estadounidenses, mejor dicho. Así que había que hacer algo que propagandísticamente llegase a todos los rincones de Europa simultáneamente y que pudiese mostrar al mundo que Occidente, culturalmente, en una guerra fría, iba a ganar terreno. Y se hizo. Eurovisión aumentó su peso con una inversión considerable demostrado por parte de la OTAN, la Alianza Atlántica. Uno de los primeros nombres que se iba a dar a Eurovisión es el nombre de la Alianza Atlántica de la OTAN, que hoy en día mucha gente se pregunta el porqué de los intereses de Estados Unidos y de Australia en Eurovisión. Pues es por eso, una Alianza Atlántica de la OTAN que siempre fue el vínculo principal de Eurovisión. Hay una persona que se quiere unir. Pero no me voy a enrollar más porque llegaban los años 60 y todo el mundo veía la televisión. Todo el mundo veía toda la televisión y el mundo y aquella gente que veía la televisión en Europa se encontraban con que Eurovisión era un festival, estaba muy guay para ver una noche, pero no les gustaba la música, les parecía ya cursi para aquella época, imagínense. A mí, yo discrepo, pero bueno, es una opinión personal, la que luego hablaremos cuando lleguemos a una época más del siglo XXI, porque sé que aquí hay mucha gente eurofan y sé que este ya está queriendo darle al lado político, tranquilos.
Luego hablaremos ya de una parte más cultural, que sé que os va a gustar. Pero llegaron los años 60 y claro, la gente en Europa decía, bueno, esto es muy guay, ahora nos une, lo vemos, tal, pero a ver, a mí esto me aburre. Esto es música comercial y es que a mí esto me aburre. O sea, mira, yo lo veo muy bien. Sí, sí, vale, muy bien. Usted que es un chaval en Francia que accede a la música en un momento que le da por la gana y ya puede ir a los Beatles, muy bien, es normal. Pero ¿qué pasa en el otro lado del muro? ¿Qué pasa en la gente que vive pegada al muro? Si habíamos hablado de que la UER había hecho de esta la mayor frecuencia sonora, la mayor frecuencia que conectaba y que llegaba, el Festival de Eurovisión era capaz de llegar al este de Europa y en algunos casos incluso muy al este, por ejemplo Estonia, que cogía las frecuencias a través de la televisión finlandesa. Imagínense ustedes, países que no participaban en Eurovisión ni mucho menos, que vivían en un régimen comunista. Claro, esa gente que de repente se sentaban en sus casas, tenían la tele y veían a la otra ahí con esos trajes, al otro aquello con aquel vestidos, que ellos venían de un comunismo más gris, o como se quería mostrar por lo menos desde el mundo occidental, mucho más gris, pues claro, esa imagen era como que chocaba, ostras, pero esta gente, y fíjense ustedes, llegó a ver, no, la propia Unión Soviética dijo, no, se llegó a plantear la construcción de bloques, ¿vale?, que impidieran la llegada de la señal por lo que estaba pasando. Porque tenían miedo que esto hiciese una injerencia en lo que era la Europa comunista, la Europa soviética de aquella época. Pero bueno, dejémonos de los soviéticos, que yo sé que también nos interesa. Vamos a ver qué estaba pasando en España. Porque Españita la cosa no estaba mucho mejor. Españita veíamos Eurovisión también desde un lado bastante similar al soviético, mucho más que al resto de Europa occidental. Para España Eurovisión era una puerta de abierta al mundo, una oportunidad de abrirse al mundo para un país que tenía la fama de ser una dictadura fascista, de un régimen franquista que había mantenido al país herméticamente con un aislamiento cultural, económico, político. España quería abrirse al mundo y en 1961 decidió empezar a participar en Eurovisión y llevar lo mejor de la casa. Cuando hablo de lo mejor de la casa, hablo desde cantantes como, por ejemplo, Julio Iglesias. Se pueden ustedes imaginar el nivel para aquella época. Y en 1968 se celebraba el festival en Reino Unido. Pero esos años estaban siendo muy complicados. Sabrán ustedes que en Irlanda hay una división entre Irlanda, la República de Irlanda, e Irlanda del Norte. Esos años estaban siendo muy complicados entre esas dos zonas. Y Eurovisión intentaba mandar mensajes de paz. Muchos cantantes iban a Eurovisión. No voy a poner los casos concretos, más adelante os pondré, pero porque no quiero tampoco, ¿vale? Pero Eurovisión intentaba mandar en aquellos años 60 mensajes de paz, tranquilidad, en el eje occidental, perdón. Claro, llegó el año 1968 y ¿alguien sabe qué sucede en Europa en 1968, concretamente en París? ¿Alguien sabe lo que sucede en París que no tiene en 1968? Estoy leyendo por ahí, el mayo del 68. Las revueltas estudiantiles del mayo del 68. 1968 es un año convulso para toda Europa. Revueltas estudiantiles en la capital gala empiezan a revolucionar Europa, pero también hay revoluciones en la Europa oriental, aquella de la que os había hablado, comunista, que se enfrentaba al bloque soviético. Desde, no obviamente, no se imaginen ustedes como las propias que hubo en París, pero ya había pequeños levantamientos por aquel entonces contra las políticas especialmente económicas que se estaban llevando a cabo allí. Y Reino Unido decide que va a enviar una canción que se llama así: Congratulations and celebrations. Como pueden ver ustedes, mis dotes de cantante no son los mejores. Quiero que la canción es algo así como: felicidades, muchas gracias. Quiero que sepáis que el mundo es I want to know, yo soy you that the world is as happy as can be. Quiero enseñaros que el mundo es tan feliz como puede ser. O sea,
tú te encuentras con que en Europa está todo el mundo manifestándose y llegan los ingleses, bueno, el Reino Unido, y van a cantar que estamos todos felices. Estamos todos felices. Y era la favorita. Pero dice Franco, Nanay de la China, la favorita, verás. Una cantante, un famoso cantante que ustedes quizás conozcan, Joan Manuel Serrat, iba a representar ese año a España en Eurovisión. Y Joan Manuel Serrat iba a cantar en catalán. Pero al régimen dijo Nanay de la China. Franco dijo Nanay de la China. Vamos a llevar a Maciel, que era de Madrid, cantando en castellano. Maciel era una joven que, aunque vosotros creáis que la haya escogido Franco, no os imaginéis que para nada era una persona muy amiga del régimen. Es más, llegó a decir en los años 70 en televisión, a un periodista por aquel entonces de la televisión pública le llegó a llamar fascista en medio de un debate magnífico que ella hizo en la televisión y a decir que a ella era, yo creo, uno de los ejemplos de feminismo que había por aquel entonces mejor en la televisión, en mi opinión. A día de hoy tiene otra forma de vivir, pero en aquella época Maciel era una crack. Entonces Maciel fue allá y España ganó aquel Festival de Eurovisión en 1968 con muy poca diferencia. ¿Sabéis quién nos votó? Yugoslavia. Yugoslavia fue el país que hizo a España ganar el festival. Y nos fuimos todos para Madrid. Llegaba 1969 y el régimen se tenía que vender. Aquellos se limpiaron las calles de Madrid. Se pintó todo. Se hizo obras. Se arregló el Teatro Real. De una manera que parecía... Se hizo en el Teatro Real de Madrid. Se contrató a la presentadora del momento, hablando francés. Llamaron a Dalí. Dalí, haznos el cartel. Haznos, como si quieres, ayudarnos con el escenario. Ya sabéis que Dalí y Franco tenían muy buena amistad. Así que dijeron, hoy es la oportunidad, 1969, Eurovisión en Madrid, todas las familias de toda Europa. Austria dijo, conmigo no contéis, que sois un régimen franquista. Los demás fueron todos para allá. Llegó Portugal, que Portugal sabéis que estaba en otra dictadura, la dictadura de Salazar, ¿vale? Entonces todos fueron para allá en 1969 a presenciar Eurovisión en Madrid. El festival, dentro de lo malo, estuvo bastante bien organizado. Bueno, pusieron un documental que era La España en blanco y negro, la belleza oculta. O sea, ese documental es para reírse, pero bueno. El festival estuvo bastante bien organizado y mostró una imagen del país que se empezaba a abrir al turismo. Aquí llegaba ya el turismo internacional y España había que mostrarse y traer turismo. Allí acudió Franco a ver las obras, bajaron a Maciel en un ramo de flores que le dieron. Fabuloso. Y hubo un empate entre 4 países. Y dijo la presentadora, bueno, señor Mr. Brown, que se llamaba el ejecutivo supervisor de la UER. La UER es la que lleva Eurovisión, acordaros. ¿Y qué hacemos si hay un empate? Y dijo él, esto antes del festival, eso nunca ha pasado ni pasará jamás. Vale. Llega el festival, tenemos un empate en cuanto a 4 países. Y hace el señor. Bueno, un caos que yo digo, voy a ver, ahí salió la otra cantando, el otro cantando, que, bueno, cantad los 4, porque ¿qué vamos a hacer? No hay ninguna regla. ¿A quién se le ocurre no poner una regla para empate? Y llegaba 1970. Entonces, la mitad de los países dijeron, pues nosotros no vamos, porque se hicieron a sorteo entre los 4 ganadores que lo albergaba el año siguiente. Y España fue uno de los países ganadores, con Salomé. Pero no lo albergó por eso, porque hubo un empate entre 4 países y nos fuimos todos para Holanda. Y aquel se celebró en 1971. Pero en Holanda, en el año 1970, ay, señores, lo que pasó. Ay, señores, lo que pasó. Teníamos a la otra, a Irlanda del Norte y a Irlanda del Sur. Irlanda del Sur, ustedes me entienden perfectamente a lo que me refiero, a la República de Irlanda, peleándose. Y llegó una chica que se llamaba Dana, que ella cantó una canción que, hija, de verdad, ella se dormía cuando cantaba. Ella hacía así. Yo digo, ay, de verdad, hija. Mira que veníamos porque 2 años antes había visto el gran hit. Ustedes recordarán ese volaré, wow. Y ahora es cuando tienen que poner ustedes en el chat, cantaré, wow. Perdónenme ustedes por cantar de esta manera. Y llegó esa señora ahí. De verdad, hija, de verdad. Pero ganó.
porque ese año había sido muy complicado para Irlanda. Pero yo no digo que haya ganado porque alguien lo haya comprado, no, sino porque el mensaje que ella daba llegaba a toda la gente que estaba en Europa y dice, ay, mira la irlandesa. Mira la irlandesa, la pobre esta, mujer esta. Y además ella era ultracatólica, saben ustedes que había cuestiones también muy relacionadas con la religión. Entonces ella llegó y básicamente pues ganó el festival y fue el primer avión del Reino Unido en aterrizar en suelo irlandés por aquella época. Ella llegó y se bajó allí y luego hizo unas declaraciones que dijo ella, ay, a mí hay una cosa que me ha molestado de la Eurovisión. ¿A que no os imagináis qué? ¿A que no os imagináis qué? Pues que en el año 1998, no es que yo la vaya en 1998, ganó Dana Internacional, que era una transexual y que se llamaba como ella, porque era ultracatólica. Pero eso ya os lo contaré luego, porque luego voy a meter en más vida y más cosas. Ahora estamos en la parte histórica, ¿no? Un poco la parte que no le gusta la historia, y yo entiendo que esta es una parte un poco más aburrida. Pero luego ya os contaré cotilleo que vais a flipar. Bueno, llegaron los años 70 y Europa empezaba a bailar al ritmo del disco. Y llegaba la época del disco. Señores, el norte de Europa bailaba al ritmo de disco, los Beatles tenían su éxito, era la época de los Rolling Stones, y en 1974 ABBA gana el Festival de Eurovisión. Si no crean ustedes que ya había pasado cosas los años anteriores, pero llegaba 1964 y la Eurovisión empezaba a convertirse, ya empezaba más bien a convertirse, a transformarse en un festival que era primero visitado por señoras bien vestidas, que iban como quien iba a la ópera a verlo, la burguesía de aquella época en España, que acudía al Teatro Real como quien iba a ver a la ópera, para pasar un poco a ser un festival más, ¿cómo lo diría yo? Gente, porque claro, el festival se empezaba a despopularizar, gente oye otra música. ¿Tú realmente te gusta Eurovisión? Pero bueno, tú flipado de qué vas. Eurovisión, pero si eso es de la época de mis abuelos. No, imagínate de mis padres, porque los abuelos ni existía. Eurovisión. ¿En serio a ti te gusta Eurovisión? Pero bueno, chaval. Y él, no, es que a mí me gusta Eurovisión porque veo las cosas como se votan entre ellos. Ah, mira, chaval, a mí no me cuentes cuentos. Tú tirando para casa que tú sabes lo que estás un poco flipado. Entonces llegaba la época de los 70, llegó ABBA. Y ABBA fue con una canción que, ¿quién sabe cómo se llama la canción de ABBA? A ver si lo sabe. No es Mamma Mía, no me sirve Mamma Mía. Voy a mirar el chat. Correcto, ya lo estoy leyendo por los comentarios. Aquella canción. Pero vamos a analizar esa letra de Waterloo. No, muy rápido. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Napoleon did surrender. Napoleón murió rodeado. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Bueno, Mari, ¿qué viene ahora Napoleón aquí? La semana antes se había producido el fallecimiento del presidente Pompidou en Francia. Pompidou es un presidente que quizás a lo mejor a algunos os suene, muy famoso, tiene un museo, bueno, seguramente por lo que más os suene sea por el museo que hay en París de arte moderno. No sé si alguno lo ha visitado. ¿Habéis visitado el museo? Centro Pompidou, así es exactamente, que es de los tubos, como digo yo, de los tubos. Por fuera, sí. Está ahí cerca de toda la zona de escena, que además tenéis muy cerca el ayuntamiento también de París. Y pues llegó ese año de explosión de ABBA. ABBA gana, pero es que a ABBA ya no gustaba a esas señoras, bueno, distintas, que le gustaban otros gustos de ir a la ópera, que también a mí me encanta ir a la ópera, pero esas señoras que ya saben ustedes, iban a la Eurovisión bien vestidas, como Eurovisión empezaba a ser para otro público. Y algunos decían que era para otro público más rancio, más... No. El público era distinto. Luego hablaremos de qué tipo de público era, porque yo creo que ya lo vais cogiendo. Era un público distinto que iba más allá de la moda. Es decir, si la moda era oír lo moderno, lo que realmente era la buena música, con buena música me refiero a la música de calidad, había gente que por sus formas de ser personales no le gustaba ese tipo de música, le gustaba una música comercial porque se sentían más identificados con ella, por H o por B, da igual, se sentían más identificados con ella, ¿vale? Bueno, pues en 1974
pasa otra cosa. Nuestro país vecino, saben ustedes que España estaba bajo el régimen franquista, pero como os dije antes, Portugal también se encontraba bajo otro régimen, ¿vale? Era el régimen de Salazar, Salazar había muerto unos años antes y lo había sustituido Caetano, ¿vale? Caetano, nunca me sale el nombre de este hombre. Pues ese año pasó algo muy bonito en las calles de Lisboa, que nunca se cuenta en los libros de historia de España, y yo creo que es una de las grandes penas. La revolución de los claveles es uno de los momentos más bonitos, yo creo, en la historia de Europa, que es una pena por esa infravaloración que siempre hacemos de nuestro país vecino. En aquel año los tanques y la gente, ¿por qué era lo de Napoleón? No me enteré. Lo de Napoleón era porque la semana antes había muerto el presidente francés Pompidou. Obviamente no tiene nada que ver, pero sí que se dice que ayudó al voto. Y además de que, bueno, obviamente, pues la canción en sí ya era un hit y provocaba un cambio que luego hablaré a una música más comercial, que luchaba contra una música que se defendía desde Suecia, que sabéis que, bueno, ya muchos seguramente si hay que algún eurofan sabrá que luego esto llegó a la creación del Melodifestivalen, porque las inspiraciones musicales de Eurovisión en general se basan muchísimo en el Festival de San Remo, y quien no conozca el Festival de San Remo es un festival muy importante de la música italiana. Luego os hablaré si queréis un poco de ello, pero tampoco me quiero enrollar mucho con esto porque son otros temas, que ya es más de profundizar. Entonces quiero ir un poco más rápido, ¿vale? Pero eso, básicamente ahí provocó la preselección sueca exactamente, que es el Melodifestivalen, y la no preselección italiana, porque no obligatoriamente el cantante que sale de la preselección tiene que ir a Eurovisión, el Festival de San Remo, que tiene lugar en la ciudad del mismo nombre, y que es organizado por la RAI, por la Televisión Pública Italiana, y en el caso de la Televisión Pública Suecia, la SVT, el Melodifestivalen. Perdón por el sueco si no lo he pronunciado correctamente, y que me perdonen algunos libros suecos que todos conocemos. Bueno, llegó en 1974, volvemos a Portugal, se produce en Portugal la Revolución de los Claveles, un mito, uno de los momentos más bonitos de la historia de Europa, cuando los militares cogen una rosa por una persona que había salido a fumarse a fumar, que les daba una rosa, a ver qué estaba pasando, y las calles de Lisboa se llenan de tanques y de rosas pidiendo democracia. Pero para que se pudiese salir a la calle sin miedo aquella noche, sonó primero una canción, se llama El Despois do Adeus. Sé que muchos estaréis pensando en el Grândola Vilamoreina, pero el Despois do Adeus había representado a Portugal en Eurovisión ese año, y nadie se imaginaba que una canción que había ido a Eurovisión iba a provocar una revolución. Porque, a ver, vamos a ver, como pensando, si tenéis que hacer una revolución, pues, oye, está guay porque pones una canción que sea del régimen, que nadie iba a pensar, los militares que estaban por ahí no iban a pensar que iba a ser para una revolución democrática, porque había representado a una dictadura en Eurovisión, que era Eurovisión. Pusieron aquel Despois do Adeus, la gente salió a las calles y posteriormente sonaría aquel mítico Grândola Vilamoreina, que poco tiene ya que ver con Eurovisión, pero previamente fue aquel Despois do Adeus, perdonadme por mi portugués, me perdone si hay aquí algún luso, pero realmente fue fascinante. Y llegaban los años 70 y para aquella gente que vivía en el este, del que tanto antes hablamos, había que hacer algo. El régimen comunista ya no era capaz de llevar. Aquellas frecuencias que llegaban, mientras en Europa occidental la gente ya pasaba de Eurovisión, incluso ya la propia España, que empezaba a entrar en democracia, empezaba a caer. Algunos ya habláis de que por aquella época llegaba algún mito malo, desgraciadamente, del festival. Veo que tengo algún comentario en el chat. Grândola Vilamorena, ahí está. Básicamente cuando llegaba a los años 70 y se decidió crear un festival en el bloque soviético. Primero ese festival se llamó el Pop Shop de Polonia, y luego el Intervisión de aquella época en la zona comunista. Primero fue un festival súper aburrido, pero era súper aburrido, no porque fuese comunista, que justamente era lo que se quería decir, ¿no? Que el occidente era lo bueno, era lo enriquecedor culturalmente, era un poco un sistema de prever el capitalismo, ¿no? Luego en el bloque comunista, claro, era una forma de, bueno, pues hacemos esto para nosotros, para que la gente no vea lo otro,
Bueno, no tuvo éxito el festival soviético, no me voy a meter en los motivos, cuestiones también de las propias marchas en Polonia, que era donde se tenía muchas veces lugar la ciudad sede, y el festival no tuvo mucho éxito. Así que fue ya una vez que pasaron los años 70 y tal, ya la gente dijo, mira, en el este yo quiero ver Eurovisión. Mientras en Occidente llegaban los 80, nos preparábamos para los 80, por supuesto, con canciones, por ejemplo, que a Italia llevó una canción que se llama Sí, que digamos, te digo, bueno, ¿qué pasa con que la canción se llame Sí? Cariños, a la semana siguiente había un referéndum sobre el aborto. ¿Que era sí o no? Y la RAI dijo que no emitía su propia canción. Yo no sé eso, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero llegaban los años 80 y la gente y empezaba en España se democratizaba, empezaba a democratizarse, llegaba la movida madrileña, éramos todos happy pirulis, ya éramos europeos, bueno, no todavía, pero bueno, estábamos a punto de ser europeos, estábamos en fase de ser europeos, llegaban los 80 y Eurovisión se tenía que expandir. Aquello, así que dijeron, bueno, señores, ¿a quién podemos llamar? ¿A quién podemos llamar? Esto ya ha sido unos años antes, bueno, pero para que os voy a explicaros un poquitito el motivo. ¿Quién podemos llamar? ¿Quién es nuestro mejor amigo? Ahí por Oriente Medio. ¿Quién es ese? A ver si alguien no sabe decir el nombre. ¿Quién es ese estado ahí que tenemos? Obviamente, por cuestiones históricas también lo ha pasado muy mal, todos lo sabemos. Pero ¿cuál es ese estado que tenemos ahí que controlamos también en Oriente Medio? ¿Alguien lo sabe decir? Empieza por I. Siria. Empieza por I. Israel, lo estoy leyendo por ahí. Israel. Así es. Bueno, Israel llevó temazos a Eurovisión, pero cuando digo temazos es de verdad de aquella época muy buenos temas. Aquel mítico Aleluya. Y mira, vosotros, madre, eso es aburridísimo. Bueno, luego os contaré porque esa canción a mí me encanta y me parece que es de oír, ese canción. Ese Aleluya. Bueno, Israel le robó una victoria a España. Bueno, no nos robamos, la robamos nosotros a nosotros mismos. 1979, España estuvo a punto de ganar Eurovisión. Nos robó el premio con nuestros votos. Bueno, espera, vaya manera de hacerme spoiler, pero bueno, ya lo contó usted, Marina. Nos robó el premio con nuestros votos, chavales. Claro, antes de la festival se decidía. Sí, luego hablamos de los israelíes, que si no, pero estabais hablando de que había pasado aquel año, que era que nosotros íbamos con una bellísima Betty Mesiego, que llevaba ahí unos niños maravillosos, pero claro, ahí España llegó y España dijo, my points go to Israel. Y aquello era que España nos lo quitamos la victoria a nosotros mismos. Los votos se decidían antes, no es que haya pasado nada ni que nadie haya cambiado la votación, no, es que los votos se decidían antes, ¿vale? Se enviaban antes y ya estaba cerrado y tú no podías cambiar tus propios votos porque a ti te compensase más. Pero claro, lo que notamos aquí, ahora yo quiero que dejemos un momentito vamos a parar aquí. A mí hay una cosa que me fascina de Eurovisión, que son las votaciones. Va a decir, este tío va a hablar de la geopolítica, de la votación. No. Ese momento en el que una persona sale y dice, congratulations for your amazing show. Here are the points of the Spanish jury. Ese momento en el que una persona dice, felicidades en cualquier idioma. Ese momento tan diplomático. Ese momento de tanta pasión, de dar los puntos, de felicitar por el espectáculo. Ese momento es pura diplomacia, es pura decirte, a mí me caes bien, a mí no me caes bien, es puro multilateralismo. Ese momento es relacionarte, a mí me caes bien, a mí me caes mal, telenovela, pasión. A mí yo me parece digno, pero digno de analizar y de la historia de Europa, de verdad. De verdad, se podría dar tantos ejemplos que podría aquí estar horas de votaciones, pero es que es así, o sea, podríamos estar años, pero las votaciones de Eurovisión dan para otra parte, porque son la geopolítica, por supuesto, los puntos, vamos a ver. Yo soy español, ¿vale? ¿A quién voy a votar? Me ha salido un español muy español. Yo he salido español. ¿A quién voy a votar antes? ¿A una persona que vive en Portugal o a una persona que vive en Serbia? Que no conozco de nada. Ahí hay unos lazos, muchos dicen políticos. Es una opinión. Otros decimos culturales políticos. Otros dicen geopolíticos también. Otros dicen de relaciones puramente sociales.
Otros dicen de relaciones puramente económicas. Y luego hay quienes, como yo, defendemos que es un batiburrillo de todo. Porque la política no está alejada. A mí esta historia es que Eurovisión, como dicen los de la web, no tiene que ser apolítico. Mira, no, cariño, tú en el momento en que te plantes en el público con una banderita, ya estás llevando la banderita de un país y defendiendo el nacionalismo. Así que no me vengas diciendo a mí que Eurovisión tiene que... A Eurovisión hay que quererla como es, a política, y no pasa nada. Odio cuando los eurofans dicen, no, es que Eurovisión no es política. No pasa nada con que tenga cuestiones políticas. ¿Qué es? ¿Que la política ahora es mala? Será mala la clase política, pero la política no es mala. La política y que el arte y que la música de un nivel u otro, de calidad u otro, vaya relacionada con la política, no pasa nada. Y no nos podemos avergonzar. Es más, ojalá más música relacionada con la política para entender más realidades, chavales. Pero bueno, no me voy a enrollar. Llega 1980 y Israel dice, yo este año no participo. ¿Por qué? Porque se habían retirado porque no tenían dinero para albergar, porque tenían problemas con los palestinos y ese año no quisieron albergar el festival y fue para Reino Unido. Una de las pocas veces. Entonces dice Marruecos, es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad para participar. Bueno, llevaron allí una canción muy preciosa. A mí me encanta. Mandado por su majestad el rey de Marruecos. Dijo, va usted para allá, canta usted allá. La pobre, la verdad, quedó súper mal, pero no me extraña, también quedó súper mal. A Marruecos no lo votó ni el trato, no lo votamos ni casi los españoles. Fue fatídico aquello. Así que dijeron, no volvemos a participar más. Uno, por orgullo nacional, su orgullo nacional ya lo sabemos cómo son. Y dos, porque mira, hijo, no, van a volver los israelíes y nosotros la canción de Israel no la emitimos. Aquí Israel y nosotros... Pero aquello, los 80, empezaban, cada uno llegaba de su país lo que quería. Eurovisión todavía no se había abierto a los Balcanes, pero empezaba a mostrarse como una oportunidad de folclore, de bailes, de la otra, la Céline Dion, llegando desde Canadá para representar a Suiza, el otro, el de más allá. Todo el mundo cantaba, todo el mundo llevaba su folclore, sus bailes, su arte. Los 80 fueron, y dijo Televisión Española, mira, a mí esto no me da audiencia, ¿eh? Muy bonito para vosotros, para los 4 que lo veis, pero a mí esto no me da audiencia, para la 2, como los documentales. Primero el documental de tiburones y luego Eurovisión. Así nos pasa. A que nosotros ahora ya entramos a la Unión Europea y esto ya no nos necesitamos para nada. Vamos a firmar el Tratado de Madrid con los portugueses a nosotros a la vez, llegamos a la Unión Europea y ahí nos damos cuenta de una cosa, que luego diré rápidamente porque no me quiero enrollar para ir avanzando más rápido. Eurovisión se convierte en una parte del proceso de integrar a países en la Unión Europea. Tú estás influyendo desde Occidente. Muchos me dicen, ay, ojalá la Unión Europea crease un programa de televisión para que se entendiese para toda Europa. Cariño, rebrote, que ya lo tiene usted. Y más original que los americanos, que no tienen ni cultura, tienen cultura y arte, pero no han acabado con ello. Anda por ellos. Nosotros tenemos una cultura maravillosa que va desde Sevilla a Estambul. Ostras, y luego estamos repudiándola todo el día. De verdad, me pone muy nervioso, perdonadme. Pero pero en esos 80 tan maravillosos, España dijo, yo entonces también sé vender la geopolítica. España dijo, yo sé, ¿qué ha pasado, Camila? Vale, no ha pasado nada. Si en algún momento alguien me tiene que interrumpir porque estoy hablando muy alto, porque no me entendéis, o porque cualquier cuestión de carácter relativo a estos asuntos, ustedes me pueden interrumpir. Entonces llegaban los años 80 y en los años 80 dijo España, yo ahora voy a mandar la mía. ¿Saben ustedes que las Malvinas estaban peleando Argentina y Reino Unido? Todo esto lo pueden leer en un artículo que tengo escrito en Equipo Europa. Esta promoción que me he hecho, que me encanta. Europeos. ¿Perdone? Bueno, vale, no sé, no ha pasado nada. Llegaba España, entonces llegó y dijo, bueno, pues voy a mandar un tango a Reino Unido cuando el festival tenía lugar en Reino Unido, en plena guerra con las Malvinas en Argentina. Y España llevó un tango. Un tango. Y la pregunté, ¿y qué pasa con que lleve un tango? ¿Quién sabe cuál es el baile típico de Argentina? El tango. Muy bien, muchas gracias, Juan. Enhorabuena. No, que te digo pero quiero amor. El tango, sí, el tango. Pues así fue. Pero fijaros en la imagen, ¿no? Eso no es político. Porque ¿en dónde se ha dicho
que yo no pueda llevar un tango. Yo puedo llevar un tango. ¿Y a mí qué me quita de llevar un tango a Reino Unido porque tú estés en guerra con Argentina? ¿Creéis que eso tiene un mensaje o no? ¿Eso es político o no? Pero al final, si a mí me gusta el tango, yo lo voy a votar. Y habrá quien diga, no, es que eso es política. Y luego estoy yo que digo, bueno, pues eso es política, cultura y geopolítica, cultura y identidades mezcladas. Luego hablaré de identidades. Pero no me quiero enrollar mucho porque podríamos poner 1000 ejemplos, 1000 ejemplos. Sabrán seguramente muchos de los que están aquí algunos y otros que no sabréis ninguno, no pasa nada. Eso lo pueden ustedes investigar por su cuenta. Lo importante es que pensemos que acaban los 80. Acabaron los 80, eran modernos, los españoles pasábamos de Eurovisión, los europeos pasaban de Eurovisión, en la Europa Oriental lo veían a escondidas, señores, veían a escondidas Eurovisión, ellos se encendían en su casa, les llegaba la frecuencia, el otro programa que habían creado votaban encendiendo las luces de las habitaciones, fijaros cómo era el otro soviético, porque no había frecuencia sobre todo de señal para enviar, todavía no había por aquel entonces tampoco Eurovisión y televoto, pero ya se usaba allí una especie de televoto en el bloque soviético para intentar dar el voto, porque ya sabéis que Eurovisión, el televoto llegó mucho después, llegó ya al final de los años 90. Y llegaban los años 90. Los años 90, los años 80 habían sido ese último año para el bloque oriental, y en 1989 cae el muro. Cambia el mundo tal y como lo conocemos. Cae el muro de Berlín. Todo el mundo va a cantar la caída del muro de Berlín provocó que nos diésemos cuenta que Europa no acababa en Berlín. Por un lado, en Occidente tampoco nos dábamos cuenta todavía, pero bueno. Eso provocó una desintegración de los países de la URSS, de un modo u otro, pero en los años 90 provocó una guerra catastrófica, inmensa, difícil de entender todavía desde el lado de la propia ONU, desde la propia OTAN, como era la guerra de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia, que no es lo mismo los Balcanes que Yugoslavia, pero bueno, la guerra de concretamente lo que era la antigua Yugoslavia, que durante muchísimos años había participado en Eurovisión, se había mantenido unificado bajo el poder de Tito. Tito era el dictador de Yugoslavia. Y aquellos años 90 significó la caída de ese bloque, que se había mantenido en una relativa paz, y que incluso tenía, aunque era una dictadura, nunca se va a limpiar ninguna dictadura, tenía otro carácter. Era una dictadura muy distinta, por ejemplo, a la que podemos asimilar con la franquista. Igual que, por ejemplo, tampoco la dictadura de Salazar se parecía muchísimo a la franquista. Salazar no había vivido una guerra civil, no había visto una guerra civil en Portugal, sino que era una dictadura completamente distinta. Yugoslavia se desintegraba y la gente se empezaba a dar cuenta que cuando se te desintegra tu país, tú lo que necesitas es buscar tu identidad como persona. Porque ya no te sirve aquella protección que tenías, identitaria. Ahora necesitas otro tipo de protección. Y Eurovisión era la herramienta simplemente para pedir ayuda. Así que en 1993, Bosnia, siendo un país en guerra, y habiendo estado 2 años antes de que empezase la guerra, que tuvo lugar el festival en Croacia, cuando todavía era Yugoslavia 2 años antes, en 1900, bueno, había tenido también lugar en Italia, pues en San Remo tal, y tampoco se había podido celebrar ya por los primeros datos de la guerra, pero en 1993, con el asedio de Sarajevo, la que por aquel entonces era, bueno, según como lo mires, ya región de zona de Bosnia, que estaba dividido por un conflicto religioso, étnico, cultural, de una búsqueda de la identidad, llegó unos cantantes de un grupo, decidieron salir de Sarajevo bajo un asedio que rodeaba toda la ciudad, el asedio serbio, por parte de Serbia, y fueron a Irlanda, porque en los años 90 Irlanda fue la gran, sabrán los eurofans, y hay alguno aquí, el país que más victorias ha tenido en la historia de Eurovisión. En los años 90 Irlanda arrasó. Y en el año 1993 Bosnia pidió ayuda a Europa. Y Europa le contestó, no me quiero equivocar ahora mismo, pero con un antepenúltimo lugar.
ese momento suenan las votaciones intentando conectar con Sarajevo durante todo el día y se dice la presentadora, buenas noches Sarajevo, ¿pueden oírnos? Y dice la portavoz, buenas noches, Sarajevo les escucha. En ese momento se levanta el público en pie, aplaude, se me ponen de verdad y dicen la gente, aplauden, Sarajevo les escucha, y dice la presentadora, Europa y no dice os está escuchando, dice Europa os va a escuchar. Ante una canción que habían llevado que hablaba de la pena, del dolor, de esa patria perdida, de ese momento en el que la gente busca un refugio ante la paz. Eurovisión reflejaba ver a esos modernos mientras nosotros nos estábamos hundiendo en la guerra. Avanzó la guerra, al año siguiente Bosnia volvió a participar en medio de un asedio donde no llegaba ni comida. Y volvieron, y ellos daban su imagen a Europa. Los occidentales que estábamos sentados en su casa, los occidentales veíamos las imágenes de un país en guerra que estaba cantando y dándonos un mensaje. Eso es naturalizar, eso es poder ver y entender y ponerse en el lugar del otro. Utopía, entender otra identidad, entender otra cultura, hacer un intercambio. Eso es. 93, 94, 95, Bosnia estuvo en Eurovisión, para mí eso es historia. Porque estuvieron allí cantando, diciendo que no queremos la guerra, que queremos ser europeos, que queremos ser como vosotros, o serlo con nuestra propia cultura sin que os metáis, pero serlo con nuestra propia cultura, con nuestra forma propia de ver la vida. Y acabó la guerra, acabó ese conflicto en 1999 con una intervención de la OTAN. Cuando había visto un genocidio en Srebrenica inmenso, en el 1999 llegó la OTAN, intervino con la cuestión que ha llevado ahora a Kosovo, y Eurovisión, todos salieron ahí a cantar, para mí otro momento histórico, aquel aleluya que os había contado yo de 1979 de Israel, y justamente en ese año, cuando acabe la época de los 90, llega la paz, aquellas identidades culturales nacionales se desintegran, y aquel año llega ese momento en la que dice Eurovisión sale del armario. ¿Por qué? Porque si había sido un lugar de refugio, si había sido un lugar que la gente había olvidado, porque era un festival de música cursi, reconocido por la gente en toda Europa, pues había algunos, aparte de los que estaban en el bloque oriental, que se intentaban ver en ellos, y Eurovisión llegaba el momento llegaba la globalización, llegaba ese mundo global donde todos tendríamos que ser modernos, y llegaba el momento de que la identidad nacional no era la única, sino ahora la que contaba era una identidad global, maravillosa para mucha gente, por supuesto, que pudo expresarse con la primera transexual en ganar en Israel. También es cuestionado porque haya sido israelí, luego eso se puede abrir otro debate, por supuesto. Una transexual en ganar en Jerusalén, chavales. La primera transexual en ganar un concurso en Jerusalén, tela. En 1998 ganó el Festival de Eurovisión con la canción Diva, Dana Internacional, muchos de aquí la conoceréis. Se convirtió en un reclamo. Y llegó a España de visita al año siguiente y le dijo en un programa, mucho antes de que llegase la Veneno y todas esas transexuales que hoy en día son conocidas, y dijo, yo aquí soy transexual. Y eso ante el público español, que todavía éramos muy modernos, obviamente, ayer eran los años 90 en España, pero pero para aquello todavía, para la época, pero imaginaros que os estoy diciendo que los países del este, lo estaban viendo, chavales. Estaban viendo a una transexual ganar Eurovisión. Países que habían vivido bajo una dictadura hasta el año anterior. Y de repente ven a una transexual ganar el festival. Y dirás, bueno, esto es poco importante. Pues lo será para ti, que habrás visto en 1000 personas que te expresan tu identidad y que te ayudan a sentirte bien. Pero a lo mejor para un chaval que ha estado toda su vida en una dictadura y que le han dicho que si vas más allá de los 4 valores nacionales no eres nadie, a lo mejor para ese chaval sí es importante. No solo será para ti, muy bien, me alegro mucho.
Me alegro mucho, pero un chaval que venga de una guerra, que de repente vea en su televisor a una transexual ganando, anda, ¿no? Pues eso a mí me parece moderno. Podremos hablar de si a nivel musical, eso ya lo dirá Elena, que seguramente hablará de otro tipo de arte, que a mí me parece maravilloso y que también, porque quien ve Eurovisión, ojo, también entiende un Picasso. Y también escucha Mozart. Aquí, porque así que no confundamos lo uno con lo otro. Ganó Donald Trump, sí. Ganó Donald Internacional el festival y aquí llegó el momento del televoto. Eran los europeos quienes desde su casa tendrían que decidir, no sé qué hora es, vale, no quiero enrollarme mucho para que podáis hacer preguntas, porque bueno, tampoco quiero enrollarme mucho, así que nada, en 10 minutos os dejaré hacerme preguntas, porque voy a contar un poco al final para que lo entendáis, porque yo creo que más o menos llevamos reflexionando. Llegó los años 2000 y claro, llegó el televoto y dicen, y ustedes habrán oído muchas veces esta frase de, es que siempre ganan los del este, es que siempre ganan los de siempre, los vecinos que se votan entre ellos. Vale, chaval, pero es que tú has abandonado el festival. Ellos han llegado y claro que lo viven, ¿cómo no lo van a vivir? ¿Cómo no lo van a vivir? Pero no los del este, sino también los del norte de Europa. Quien vaya a Suecia aquí, es que Suecia lo vive, es que en el norte lo viven de Europa. Váyanse ustedes de Erasmus, que yo no he ido, no sé por qué lo digo, parezco un profesor cabreado. Parezco un profesor mío de este año de carrera, que parezco que un profesor mío de... Váyanse ustedes, no, vayámonos todos de Erasmus, que hay que ir de Erasmus, y a pasárnoslo bien, y a divertirnos, y a conocer italiano, que eso sí también movilidad, eso también es Europa, Está muy guay la Europa de la Comisión, del Parlamento, que ayer lo hablaron, sobre todo del Tribunal de Cuentas, que me encanta, es Europa, la Europa institucional, burocrática, de política, pero la Europa también es hablar con un italiano, hablar con un croata, hablar con un serbio, que Europa no acaba en Alemania, lo diré 1000 veces, que hay europeos en Grecia, que hay europeos, que los turcos también son europeos, de otra forma u otra no los querremos integrar o no, porque tendremos unos criterios propios. Pero bueno, eso ya es para otro debate, para otro tema que no me voy a meter ahora. Llegaba Turquía al festival, llegaban toda la zona, llegaba Serbia, que Serbia estuvo aislada, llegaba, los bosnios estuvieron en una época, llegaba Croacia, y estábamos todos, toda la familia, Eslovenia, que había sido el primer país en el que menos había sufrido la guerra de los Balcanes, estábamos todos. Y a mí me parece súper democrático el televoto. La gente se vota. ¿Y tú a quién vas a votar antes? Tú de verdad, si eres serbio, ¿quién vas a votar antes? Bueno, Serbia es un país un poco complicado para poner, porque lo de los serbios es aparte. Pero tú si eres francés, ¿a quién vas a votar antes? ¿A un belga o a un serbio? A un belga. Pues no tienes al lado. Bueno, hablaremos otro día de Bélgica, porque Bélgica como estado es un desastre. Bélgica tuvieron que meter una canción en un propio idioma, que fue uno de sus grandes éxitos, fue una canción en un idioma inventado en el año 2003. Que mandaron a una gallega a representarles, entre otros, que era un grupo, pero les mandaron a una gallega. Bueno, ya sabrán ustedes. Entonces, ahí llegó el momento de que cada país tuviese su momento de identidad nacional, de descubrirse, igual que las personas. Podemos poner 1000 ejemplos, podemos poner Ucrania con la revolución, no con la revolución que están ustedes pensando de Euromaidán, la revolución naranja en las calles de Kiev. Podemos poner a Grecia, que sigue teniendo ese conflicto con Turquía, que también podemos poner las votaciones de Grecia. Pueden poner ustedes ejemplos, Grecia y Chipre. Pero al final, cada país hablaba. Durante 3 minutos, cada país daba su voz a la gente. Y cada uno se podía expresar. Y eso es libertad. Puede ser más cuestionable. Ustedes pueden preguntarlo de una modena a otra. Eso sí, en 2009 nos mandaron para Moscú. Porque ganó aquel el otro, mira, ganó aquel del Dima Milán ese, y en 2009 nos mandaron para Moscú. Que bueno, ya habíamos venido en 2008 de Serbia, y en 2009 que no había visto muchas victorias del este. Cada año en 2007 había ganado Finlandia, España estaba a lo suyo, porque España en 2002 mandó el Europe Living a Celebration, porque estábamos en una oleada europea con el euro, y luego ya fuimos cayendo. Con la Rosa, con aquella Operación Triunfo maravilloso, y llegó 2009 y nos mandaron para Rusia para todos. Y sabéis, no sé si lo sabéis, pero actualmente aún Rusia mantiene el control de una parte de Georgia, ¿vale? Rusia actualmente aún mantiene el control de una parte de Georgia, Osetia del Sur se llama, corregirme, Osetia del Sur exactamente, sí. Y ese control por parte de Rusia hizo que ellos los georgianos llevasen una canción que se llama We Don't Wanna Put In. No la llevaron al final porque la UR, recordamos las reglas de Eurovisión según la UR, entonces sería un poco ya considerable para ver o no, dicen que no se puede llevar ningún tipo de canción política. También les digo,
espero que nadie se lleve con la impresión de que todas las canciones que ha habido en Eurovisión han tenido que ver con un carácter político, porque hay muchísimas que no. Hay canciones buenísimas, hay otras canciones no tan buenas, hay otras canciones que nos han traído folclore nacional, que a mí me parece maravilla. Yo soy la persona que estoy más a favor de la libertad de idioma, por favor, no manden inglés, porque es que para mí, oír una canción en serbio, oír una canción en... Ay, de verdad, por favor. Pero eso, que nos mandaron para Moscú, y que a Moscú, a los rusos no les gusta mucho el orgullo gay. Pero los gays y la gente distinta, la gente con una forma de ver la vida abierta, que se cuestiona su identidad. Claro, pero imagínense ustedes, estaba teniendo lugar Eurovisión en Moscú cuando hace 20 años estaba prohibido por las propias autoridades soviéticas. Pero vamos a ver, y gastaron allí, sacaron la pasta y mira, montaron un show maravilloso. Ya voy a acabar porque yo quiero que hagáis preguntas y que hagáis preguntas porque no me quiero enrollar yo, que soy muy pesada y hablo mucho. El año 2009, ya os digo, fue el festival en Moscú. Fueron a un estadio inmenso, aquel estadio, ¿eh? Además no me gustó, que era muy grande. No me gustan bien los estadios tan grandes. Luego no pillan la cámara bien. Montaron un espectáculo audiovisual muy importante, la influencia que el mundo audiovisual ha tenido en Eurovisión. Para otro, no se puede hablar hoy de todo, pero es muy importante en el poder de la imagen. Hay algunos desastres también, hay grandes desastres. En España yo creo que no se apuesta demasiado por el mundo audiovisual todavía. Lanzo ahí un mensaje al mundo audiovisual, porque realmente en España nos preocupamos mucho por la canción, no ni por la canción, por el artista, y yo creo que estaría muy bien que España vendiese otro tipo de identidad. Yo digo, no pasa nada por ir en catalán. Me dirán ustedes, pero no pasa nada por ir en catalán. Es un idioma. Es que Ucrania fue en tártara. En tártara, sí. En tártaro. Con un problema en Crimea como el que tienen. Pero no, nosotros aquí no nos atrevemos a ir en catalán, en gallego, me da igual, en euskera, me da igual. O en chinchunchú. Pero es que no aprovechamos lo que tenemos. No digo que no ganemos porque vayamos en castellano. A ver, si dice que no ganamos, pues no vamos a... No es una ley de 100% fijo. Se trata de un pack de identidad, de poder llegar al corazón de alguien. Se trata de un pack también un poco, bueno, tener alguna parte política que no influye. Hay miles de estudios que lo influyen. El voto vecinismo representa una minoría, que está muy bien, pero no hace a ningún país ganar. Tenemos el ejemplo más reciente de Portugal. Y falta espectáculo, pero espectáculo llevado con elegancia, no con cutrez ni con sobrecarga, sino adaptada a la canción y adaptada al mensaje. Y para eso hay referentes audiovisuales, gente en este país en paro del mundo audiovisual, que lo pueden hacer genial. Pero no me quiero alargar. 2009, Moscú, la canción que iba Georgia, We Don't Want a Putin, fue descalificada. No queremos a Putin. Formaba el Putin, ellos decían que no decía Putin porque era Putin. Pero bueno. 2010, 2011, yo digo que España fue uno de los países que intentaba vender una... Esto es una opinión personal. Yo sé que hay mucha gente que aquí no va a estar de acuerdo. Pero en el año 2008 yo siempre digo que España llevaba ahora que me quiten lo bailado, que lo veíamos venir. Pero bueno, nos dieron los 12 puntos Francia aquel año, y bien que vino con aquella Lucía Pérez, que maravillosamente bien cantó sobre aquel escenario, de verdad. Una tía que no tiene una canción adaptada para ella, pero con una tía que se merecía muchísimo más que esa canción que le mandó aquel Boris Izaguirre, bueno, esto ya da para otros debates de las cuestiones internas de televisión española. Si hay algún eurofan aquí, un día las podemos analizar de otra manera. Llegaba el año 2012 y nos fuimos para Azerbaiyán. Bueno, aquellos. El Cáucaso. Metieron petrodólares. Bueno. Limpiaron Bakú. Eso sí, el resto del país no, la capital. Azerbaiyán, liaron ahí. Bueno, yo eso ya hablo en otro artículo. No voy a hablar mucho de lo de Azerbaiyán, porque no me hagáis a mí hablar de Azerbaiyán, porque a mí Eurovisión me encanta, que se celebre todos los años. Y ahora hay mucha gente que dice, no se tenía que haber celebrado en Israel, no se tenía que haber celebrado en Israel. Coño, cuando lo de Azerbaiyán nadie se acordaba. Que, ojo, con mi respeto a los palestinos, el pueblo palestino. Pero cuando lo de Azerbaiyán nadie decía nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen petróleo, Cari? Y nos lo traen. Ahí callamos todos. Callamos todo Azerbaiyán. Pues mira, no. Yo estoy en contra de que no se celebre Eurovisión ahí. No, Eurovisión que se celebre donde se celebre. Porque si no hubiese sido por Eurovisión, ni el tato hubiéramos sabido ubicar en el mapa Azerbaiyán, Cari. Ni el tato. Entonces, si tú no sabes ubicar algo en el mapa, no vas a poder hablar de eso. Y llegó
ese momento, ya os lo digo, Eurovisión ahora es un referente para el mundo LGTBI, para encontrar la identidad, sobre todo esa Europa oriental que sigue viendo Eurovisión desde un modo, muchas veces, te decía el otro día Orban, no queremos participar en Eurovisión porque es un programa meramente gay. Llegó el 2015, llegó Conchita Wurst, volvió a gritar al cielo. Desde el mundo occidental, desde la perspectiva occidental, que también puede haber otro debate, si debemos influir o no, pero Conchita Wurst gritó otra vez ese Rise Like a Phoenix, renacer como un fénix, a una Europa cansada, triste, que había perdido valores, solamente centrada en un capitalismo que miraba a Estados Unidos sin entender su historia. Conchita dijo, renazcamos, seamos diversos. Podemos hablar de Jamala, sus cuestiones con Ucrania, de Rusia, me da igual, pero también hubo Poligenova ese año, que también fue maravillosa. Todos los países han llevado. Y Eurovisión, al final, es un reflejo de nuestra historia y de la actualidad. Eurovisión es, sí, pero la UER, vamos a ver. A Eurovisión, lo es muy importante, no se asocia a la Unión Europea. Eurovisión es de la UER. La UER, ahora mismo, Eurovisión podría verse, no es el caso por la participación de Israel, pero podría verse en Siria. Y a mí me parece maravilloso porque Eurovisión lo que intenta hacer es un enlace desde la UER, yo creo, es mi opinión, para luego que esos países se puedan adaptar a un mundo occidental o algunos de ellos a una posible integración en la Unión Europea o también ayudarles a través de otros mecanismos X. Digamos así, una política de vecindad, que se llaman los que seguramente conozcan mejor los que son más expertos en la web, lo que es la política de vecindad. Pero eso es para otro tema. Al final, la Eurovisión del 2020 se ha quedado en silencio, como una Europa que se ha quedado en silencio. Y la Eurovisión, cada uno tiene su opinión, todas son bienvenidas. Cuando ustedes vean el festival el año que viene, opinen, reflexionen y no se dejen escuchar por lo que se digan, sino por lo que piensen ustedes mismos. Y sobre todo, siéntanse identificados, ya sea con Eurovisión u otra cosa, porque la identidad la buscamos a través de la propia diversidad. Y esa diversidad va desde Sevilla hasta el mundo entero.